queremos saber respecto a esta cuestión de confianza que fue planteada por el gabinete de Salvador Solar. O sea, quiero que nos comente un poco qué tan válido ha sido la supuesta denegación, rechazo que hubo, que entendió el Ejecutivo de todo esto. O sea, es realmente un rechazo, si bien es algo fáctico, pero realmente ocurrió un rechazo a un gabinete. El artículo 134 de la Constitución faculta, ¿no?, al presidente del Consejo de Ministros hacer cuestión de confianza, y en este caso lo hizo a través de un proyecto de ley de reforma, artículo 8 de la ley orgánica del TC, para evitar que haya un copamiento por parte de la mayoría parlamentaria del Tribunal Constitucional, habida cuenta que ha habido un proceso que no ha respetado principios de publicidad y transparencia, ya que se ha designado a dedo 11 candidatos sin las mayores garantías que requiere los jueces que integran un tribunal que va a decidir los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, ¿no? Ante ese rechazo del Parlamento de no admitir, sino diferir el debate y encima elegir a un magistrado, ¿no?, al menos, es que se produce, ¿no?, digamos, el rechazo explícito en el sentido de los actos materiales que demuestran, ¿no?, que no se está cumpliendo con el pedido del voto de confianza, y en esa medida es que el presidente, consecuente con la defensa de una democracia constitucional, ¿no?, es que ordena la disolución del Congreso, ¿no? O sea, básicamente es un rechazo fáctico, por decirlo así, pero respecto a eso, el Congreso ha decidido presentar una vacancia para el presidente Vizcarra, ¿no? En ese caso, ¿cuál de los dos primaría o cómo se vería esto, cómo se resolvería este choque que habría, ¿no? Hay dos disposiciones, tanto la vacancia como lo que es esta disolución del Congreso. El Parlamento no puede ser un escenario de medidas arbitrarias que cuando el presidente cumple con la Constitución, y como ocurrió la vez pasada, se inició un procedimiento de acusación a Kuczynski y luego tuvo que renunciar, ¿no?, con dos procesos de juicio. El uso arbitrario, por ejemplo, que se hace el artículo 113, número 2, de incapacidad moral, ¿no?, sin haber agendado previamente, ¿no?, el tema de un debate aprobado por una junta de portavoces, o el hecho de que ni siquiera el derecho de defensa, ¿no?, como se usó en el caso de Kuczynski, de ser escuchado, de qué se le acusa y por qué, y defenderse. Evidentemente esa decisión, más aún cuando el Parlamento está disuelto, es nula, sino más bien creo yo que está al margen de la ley, ¿no? Y respecto ya entonces, teniendo en cuenta que si hubo un rechazo y esa disolución del Congreso, ¿cuál es el escenario que mañana nos espera en Perú? Yo creo que se ha restablecido el derecho del pueblo a elegir a los representantes dentro de 4 meses, cuando ha habido una crisis de ingobernabilidad por la oposición parlamentaria que ha blindado la corrupción de un prófugo como este congresista Donaire, ¿no?, o el otro prófugo juez supremo Inostroza, o el exfiscal de Inostroza, fiscal de la Nación también, que Chávarri, que no ha podido ser procesado y condenado. Todo eso pone en evidencia que la actuación del Parlamento ha sido de blindar a una mafia, una corrupción que ha calado, ¿no?, a nivel político, judicial, empresarial, y en ese sentido que se devuelva al pueblo el derecho de poder votar y elegir un nuevo Congreso. El presidente planteó incluso un nuevo presidente, pero ante la tosudez del Congreso, pues se ha aplicado lo que se llama la doctrina, las reglas de democracia militante, ¿no?, la defensa frente al acopamiento de mafias, de instituciones democráticas, las medidas, digamos, que la Constitución prevé para restablecer el orden constitucional y democrático. Doctor, frente a ahora que ya el presidente ha anunciado la disolución del Congreso, ¿qué es lo que corresponde? ¿Se tiene que dar un decreto por vía del peruano? Sí, corresponde que se emita el decreto convocando elecciones dentro de 4 meses, y la Comisión Permanente va a continuar funcionando el Congreso, y de esa forma el presidente tendrá que gobernar por decretos de urgencia de acuerdo con la Constitución, y evidentemente el pueblo, que una vez elija a los representantes, restablecerá el orden democrático en el Congreso, ¿no? ¿Esta comisión permanente puede evaluar la vacancia del presidente? No tiene competencia para eso, solamente recibir los decretos de urgencia. O sea, la sesión que viene llevando el Pleno ahorita es básicamente ya innecesaria. Así es nula, ¿no? No tiene ninguna validez jurídica. Doctor, una última pregunta con respecto al nuevo magistrado escogido. O sea, ¿hay alguna forma de anular este procedimiento, esta elección? Bueno, yo creo que el Tribunal Constitucional no debería juramentarlo, ¿no? Por cuanto su elección es producto de un proceso que ha sido invalidado, ¿no?, mediante la cuestión de confianza, ¿no?, de modo tal de que correspondería por sensatez y prudencia no incorporarlo, ¿no? Esta juramentación entonces es elemental para el reconocimiento, no implica que ya haya sido Primero, delegado como es. para que pueda haber juramentación tiene que haber una resolución legislativa publicada en el Diario Oficial del Peruano, y para que haya eso, el Congreso en su sesión
tiene que aprobar las actas en la siguiente sesión, salvo que exoneren de la aprobación de las actas, de lo que han discutido, para que tenga validez. Pero este Congreso, ya estando disuelto, no podría ni siquiera exonerar de la aprobación del acta para luego emitir la resolución legislativa y ordenar, ordenar publicar. El Diario Oficial Peruano, a partir de ahora, va a rechazar, ¿no?, cualquier documento, ¿no?, que emita este Parlamento por ser inconstitucional. Sí, doctor, muchas gracias. Igual, muchas gracias.